Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros repasando el estudio del libro de esta semana. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo número 7. Lleva como título: Declaró las buenas noticias acerca de Jesús. Este capítulo está basado en Hechos capítulo 8 versículos del 4 al 40. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 9 al 13 y el recuadro de la página 56. Comencemos con el estudio. Entramos en el segundo subtema del capítulo 7, titulado Denme este poder a mí también. Este subtema está basado en Hechos, capítulo 8, versículos del 9 al 25. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Ahora bien, en la ciudad había un hombre llamado Simón, que antes de que pasara todo esto, practicaba magia y asombraba a la nación de Samaria, y decía que era alguien grande. Todos ellos, desde el menor hasta el mayor, le prestaban atención y decían: Este hombre es el poder de Dios, llamado Gran Poder. De modo que le prestaban atención porque los había asombrado durante mucho tiempo con sus artes mágicas. Pero cuando Felipe les declaró las buenas noticias del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, le creyeron y tanto hombres como mujeres se bautizaron. El propio Simón también se hizo creyente, y después de bautizarse no se apartó de Felipe. Se quedaba maravillado al ver los milagros y las grandes obras poderosas que se hacían. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Así que ellos bajaron y oraron para que los samaritanos recibieran Espíritu Santo, pues solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, y ninguno había recibido aún el Espíritu Santo. De modo que les impusieron las manos y ellos empezaron a recibir Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Simón vio que se recibía Espíritu cuando los apóstoles imponían las manos, les ofreció dinero y les dijo: Denme este poder a mí también, para que cualquiera a quien yo le imponga las manos reciba Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: Que tu plata muera contigo, porque pensaste que podías conseguir con dinero el regalo de Dios. Tú no tienes absolutamente nada que ver en este asunto, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Así que arrepiéntete de esta maldad tuya y suplícale a Jehová que, si es posible, sean perdonadas las malas intenciones de tu corazón, porque veo que eres un veneno amargo y un esclavo de la injusticia. Y Simón les respondió: Suplíquenle a Jehová por mí, para que no me pase nada de lo que han dicho. Después de dar un testimonio completo y predicar la palabra de Jehová, salieron de regreso a Jerusalén y fueron declarando las buenas noticias en muchas aldeas de los samaritanos. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, la pregunta del párrafo 9 dice así: ¿Quién era Simón, y al parecer, que le llamó la atención de Felipe? Vamos con la respuesta. En Hechos, capítulo 8, versículos del 6 al 13, vemos como Simón era un mago en Samaria, que se asombró por el poder de Dios que manifestaba Felipe. Aunque inicialmente la gente admiraba a Simón, y lo consideraba el poder de Dios, al presenciar los verdaderos milagros de Felipe, toda esa gente reconoció la autenticidad del poder divino, por lo que tanto hombres como mujeres se convirtieron en creyentes, y se bautizaron. Entre estos bautizados estaba Simón, al que más tarde se pondría a prueba por los motivos que le habían llevado a hacerse creyente. Este relato nos enseña cómo incluso aquellos con reputación mundana pueden reconocer y ser atraídos por el verdadero poder de Dios, cuando lo ven en acción. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 10. Esta pregunta está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Qué hicieron Pedro y Juan en Samaria? Vamos con la respuesta. Como vemos en Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17, Pedro y Juan,
fueron enviados a Samaria por los apóstoles cuando se enteraron del gran crecimiento de la obra en aquel lugar. En aquella época, lo habitual era que los nuevos discípulos fueran ungidos con Espíritu Santo cuando se bautizaban. Por lo tanto, como estos nuevos discípulos no fueron ungidos cuando se bautizaron, Pedro y Juan al llegar, impusieron las manos a los nuevos discípulos para que recibieran el Espíritu Santo. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 10, dice así. ¿Qué hizo Simón al ver el poder que tenían Pedro y Juan? Ahora, vamos con la respuesta. Al ver el poder que tenían Pedro y Juan al impartir el Espíritu Santo, Simón quedó tan impresionado que les pidió que le dieran también ese poder. Incluso ofreció dinero, pensando que podía comprar este privilegio sagrado. Sin embargo, Pedro lo reprendió severamente, señalando que el don de Dios no se puede comprar ni vender. Visto esto, entendemos la importancia de la verdadera motivación en la búsqueda de los dones espirituales y la necesidad de un corazón sincero y humilde ante Jehová. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos otra respuesta, basada en el recuadro de la página 56, titulado Pedro emplea las llaves del reino. En Mateo, capítulo 16, versículo 19 leemos: Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cualquier cosa que ates en la tierra ya estará atada en los cielos, y cualquier cosa que desates en la tierra ya estará desatada en los cielos. Con esta afirmación, Jesús le dio a Pedro la autoridad de abrir a distintos grupos, la posibilidad de aprender las buenas noticias y de ir al cielo para gobernar con Jesús. Pedro utilizó estas llaves en 3 ocasiones. Veamos cuáles fueron estas 3 ocasiones. Vamos con la primera. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 41, vemos que la primera llave la utilizó en Pentecostés del año 33, cuando Pedro animó a los judíos y prosélitos a arrepentirse y ser bautizados. Esto condujo a la conversión de unas 3,000 personas, que recibieron la oportunidad de heredar el reino de Dios. Muchas gracias. Vamos ahora, con la segunda llave. En Hechos, capítulo 8, versículos del 14 al 17, vemos cómo Pedro utilizó la segunda llave. Poco después de la muerte de Esteban, Pedro y Juan impusieron las manos a los samaritanos recién bautizados, permitiéndoles recibir el Espíritu Santo y ser parte del reino de Dios. Muchas gracias. Vamos ahora, con la tercera llave. En Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 48, vemos cómo la tercera llave, Pedro la utilizó en el año 36. Pedro predicó a Cornelio, el primer gentil incircunciso que se convirtió al cristianismo. Esta fue una experiencia crucial, que mostró que el reino de Dios no estaba limitado a un grupo étnico específico, sino que estaba abierto a todas las personas. Esto marcó un cambio significativo en la expansión del reino, ofreciendo esperanza a los gentiles de ir al cielo. Muchas gracias. Como hemos visto, estas acciones de Pedro reflejan su papel como instrumento clave en la apertura del reino de los cielos a diferentes grupos, cumpliendo así la promesa que Jesús le había hecho de darle las llaves del reino. Pasamos ahora a la pregunta del párrafo 11, dice así. ¿Qué le respondió Pedro a Simón y cómo reaccionó Simón? Vamos con la respuesta. En Hechos, capítulo 8, versículos del 20 al 24, vemos cómo Pedro respondió con firmeza a Simón, reprendiéndolo por pensar que podía comprar el don de Dios con dinero. Le dijo que su corazón no era recto ante los ojos de Dios, y lo animó a arrepentirse de sus malas intenciones. Pedro le instó a suplicar a Jehová para que le perdonara, reconociendo que Simón no era un hombre malvado, sino que había sido llevado por un impulso momentáneo. Simón, al darse cuenta de su error, pidió a los apóstoles que intercedieran por él ante Jehová para evitar las consecuencias de sus acciones. Esta interacción entre Pedro y Simón ilustra la importancia del arrepentimiento genuino y la necesidad de buscar el perdón de Dios cuando reconocemos nuestras faltas. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 12 dice así. ¿Qué es la simonía y hasta qué punto se extendió en la cristiandad? Vamos con la respuesta. La simonía se refiere a la práctica de comprar o vender beneficios o cargos religiosos. Esta palabra
deriva del nombre de Simón el Mago, quien, como hemos visto, intentó comprar el poder del Espíritu Santo a Pedro. A lo largo de la historia de la cristiandad, desafortunadamente, la simonía ha sido una práctica bastante habitual. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Como menciona una cita de la Enciclopedia Británica, incluso en la elección de los papas, se ha acusado a lo largo de la historia de influencia indebida, sobornos y corrupción. Por lo que ninguna de las elecciones papales ha estado exenta de la mancha de la simonía. La simonía sigue siendo hoy en día un recordatorio de la fragilidad humana y la corrupción que puede infiltrarse en las instituciones religiosas. Muchas gracias. Pasemos a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 13, dice así. ¿Cómo podemos evitar la simonía? Vamos con la respuesta. Para evitar caer en la simonía, es importante mantener una actitud de humildad y honestidad en cualquier situación dentro de la congregación y en cualquier posición de autoridad que tengamos. Aquí hay algunas sugerencias prácticas. 1. Evitar el favoritismo. No debemos mostrar favoritismo hacia aquellos que tienen más recursos o influencia. Todos los hermanos deben ser tratados con igualdad y justicia, independientemente de su posición social o económica. 2. No buscar favores a través de regalos o adulación. Evitemos hacer regalos excesivos o elogios exagerados con la esperanza de obtener beneficios o favores a cambio. Las relaciones dentro de la congregación deben basarse en la sinceridad y la honestidad, no en la manipulación o el intercambio de favores. 3. Dejar que el Espíritu Santo guíe las decisiones. En cualquier posición de autoridad que tengamos, debemos permitir que sea el Espíritu Santo quien guíe nuestras decisiones y nombramientos. Esto significa actuar con discernimiento espiritual y buscar la dirección divina en todas nuestras acciones y decisiones. 4. Buscar la gloria de Dios, no la propia. En lugar de buscar reconocimiento o privilegios para nosotros mismos, debemos enfocarnos en glorificar a Dios y servir a los demás de manera desinteresada. Recordemos que la verdadera grandeza radica en servir a los demás con humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Muchas gracias. Resumiendo este último punto, recordemos que para evitar la simonía, se requiere mantener una actitud de humildad, sinceridad y desinterés en nuestras relaciones y responsabilidades dentro de la congregación. Al hacerlo, podemos contribuir a mantener la integridad y la pureza espiritual en la obra de Dios. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que os pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 25 al 31 de marzo de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 7. En este caso, estudiaremos los párrafos del 14 al 18, y los recuadros de las páginas 57 y 58. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias. Muchas gracias.
Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de hoy. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 18 al 24 de marzo de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 7. Denme ese poder a mí también. En este caso, estudiaremos los párrafos del 9 al 13 y el recuadro de la página 56. Titulado, Pedro emplea las llaves del reino. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.